Qué bueno, todos traemos nuestra Biblia, ¿verdad? Amén. ¿Sabe que yo me acordaba cuando aquella vez, por primera vez, el Señor me trajo? Curiosamente, yo tenía una Biblia, o todavía hasta, gracias a Dios, la tengo. Y ese día que me invitaron a la iglesia, me acuerdo que agarré mi Biblia. Porque yo decía, bueno, cuando me invitan al fútbol, agarro mi balón de fútbol, ¿verdad? Y es curioso, ahora me recuerdo, dije, cómo el Señor te pone el sentir de que el lugar donde vas, o el lugar donde ese día el Señor tenía algo preparado para mí, agarré mi Biblia. Es bonito cuando uno trae su Biblia y viene preparado. Yo muchas veces me he acordado de esa vez y digo, wow, gracias a Dios que sin pensar o no sé, ahora después me ha recordado de esa vez. Es algo que se te queda. Yo creo que a lo mejor ustedes se recuerdan cuando el Señor le tocó el corazón. Y es algo bien bonito porque yo dije, ¿por qué agarré una Biblia? Es lo que el Señor me hizo sentir. Y yo siempre digo, bueno, iba a jugar o lo que fuera a hacer y agarraba lo que iba a usar. En este caso fue la Biblia. Es bonito, hermano, que usted traiga siempre su Biblia con usted. Bueno, sin nada más, ¿verdad? Ya bajaron los jóvenes, vamos a ir a la palabra del Señor. Los voy a invitar a que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 3. Hoy lo he titulado el tema como el amor y un amigo. En esta ocasión no voy a enfocarme en el amor hacia tu pareja o hacia tus hijos, porque yo creo que si yo le preguntara a cada uno de los que están aquí que si tienen su pareja, dijera más a tu esposo o a tu esposa, yo creo que la mayoría contestaría que sí, o a tus hijos o a tu padre. Yo creo que la mayoría diría que sí, pero ahora es el amor hacia el prójimo, hacia alguien más. Precisamente mi hermano Mario hablaba acerca de eso ahorita, cuando estaba abriendo el servicio, y es exactamente de lo que hoy queremos tocar ese tema, el amor hacia alguien más. Lo tenemos, hermanos, va a ser a primera de Corintios 13, del 4 al 3. Del 4 al 7. Si todos estamos listos, vamos a dar lectura en el nombre de Jesús y dice así: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. 5. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. 6. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra en la verdad. 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Puede tomar su asiento? Algo que me llama la atención, ¿verdad? En el 4, cuando dice, le voy a dar lectura una vez más, y dice, el amor es paciente, es bondadoso y el amor no tiene envidia. Algo y ahí me voy a detener un poco, algo que en las iglesias no debería de existir, o en el cristiano, el mal sentir hacia alguien más. Lastimosamente, ¿verdad? También dice la Escritura que el trigo y la cizaña crecerán juntos. Eso enseña la Escritura. Pero nosotros está, hermanos, ser trigo o ser cizaña. El amor o la palabra amor se define solamente con 4 letras, pero tiene una extensión muy grande. El amor usted puede hacer, el sentir, tanto usted puede hacer el rechazar. El amor, el Señor nos explica a través de su palabra que el que tiene amor hacia el prójimo, hacia alguien que ve, es porque lo ama al Señor. Pero ¿cómo puedes amar a alguien que estás mirando, cómo no puedes amar a alguien que ves y no puedes amar a alguien que es espíritu? Eso no puede suceder. Sino el amor para que el Señor, o para demostrar al Señor verdaderamente que el Señor ya conoce tu corazón, tú y yo debemos de amar, no solamente al hermano que me cae bien, con el hermano que me siento a comer, con el hermano que todo el tiempo me dice que sí a todo lo que yo le pregunto, sino es en todo en general. Y es ahí donde yo me preguntaba si verdaderamente, porque muchas de las veces decimos, hermanos, yo los amo en Cristo, y nos parecíamos bien espirituales cuando decimos eso. Pero verdaderamente yo me hacía esta pregunta: yo amo a todos mis hermanos, tanto el que viene muy poco, tanto el que viene seguido, sino a todos los hermanos. A veces el hermano que más me lleva a la contraria, como que a veces me empiezo a sentir algo acá en mi corazón, como que el hermano no me cae muy bien porque siempre me lleva a la contraria. Por alguna razón, ese hermano
está aquí en este lugar, o está en el lugar donde tú estás escuchando la palabra hoy en este día. No es casualidad que en ocasiones te encuentres a alguien que no opina igual que tú. Eso es normal. Eso es muy normal que cada quien piense diferente, incluso como cristianos. Pero eso no nos dejaría de sentir un mal sentir hacia un hermano, hacia alguien. Si la Escritura nos dice que el amor todo lo puede, como cristianos nosotros deberíamos de entender esa área. Porque si no, de nada sirve pararme enfrente o decirle a cada uno de mis hermanos en privado que yo lo amo, pero verdaderamente no lo amo. A veces los hermanos no vienen y lo primero que decimos es que no vienen, pues porque la Escritura dice que no te dejes de congregar, y solamente empezamos a hablar de ellos. Cuando por cuántas veces no lo has hecho o no lo hemos hecho. Pero cuántas veces hemos doblado rodilla porque no conocemos la situación de cada uno y nos hemos puesto a orar o a ayunar por cada uno de ellos. Muchas de las veces lo primero que hacemos es juzgar y después preguntar. Eso no es lo que la palabra del Señor enseña. Si verdaderamente tuviéramos amor por cada uno de nosotros nos sujetaríamos a lo que dice la palabra. Independientemente de lo que el hermano esté haciendo, acordémonos que la salvación es individual. Yo no puedo tratar de salvar a mi hermano, pero sí puedo orar por él. Yo sí puedo sentir amor por aquel que aún no conoce del Señor, llevándole la palabra. El amor y un amigo, vamos a ver dos personajes que están muy relacionados, que dieron incluso, o hasta la propia vida, o dieron lo máximo por ellos. Reyes, hijos de reyes, que quisieron o hicieron lo máximo por salvar o por tratar de librar a alguien más, que probablemente no los conocían. Algo que el Señor ponía en mi corazón cuando yo vine a este lugar, yo a nadie de ustedes conocía, excepto a la hermana Lupita y al hermano Patricio. De ahí para allá ninguno conocía, más sin embargo, el Señor me trajo a este lugar, y pues tampoco pensé un día siquiera estar compartiendo la palabra, pero el Señor me trajo, y ahora me ha hecho compartir mi vida. Gracias a Dios ya voy a hacer 8 años en este lugar, compartir con gente o hermanos que ni siquiera yo conocía. Mas sin embargo sé que ellos están ahí. Sé que no todo va a ser como yo quiera o como ellos quieran, pero lo importante es seguir caminando. Lo importante es aprender a amar. Quizás no hemos aprendido a amar como dice la palabra del Señor. Porque es muy fácil, hermanos, les insisto, decirle al hermano que yo lo amo, que yo estoy con él todo el tiempo, pero quizás porque él siempre le digo que sí a lo que él me dice. Y eso es algo que muchas de las veces no nos gusta cuando alguien nos lleva a la contraria. Si no hacemos todo lo contrario, entonces sí, empezamos a sentir ese mal sentir por el hermano. Eso no es lo que enseña la palabra. La palabra cuando dice ama a tu prójimo, generaliza. No solamente dice al que te cae bien. Yo no he leído que eso diga la Biblia, yo no sé si usted lo haya leído, pero si está usando la misma Biblia que se usa, eso no dice, no enseña las Escrituras. Usted y yo deberíamos de aprender a amar al prójimo, a nuestros hermanos, y a preocuparnos por él. Cuando al Señor le preguntaron que cuál era el mayor mandamiento, el Señor les dijo y dice, pero hay uno muy semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos da una gran enseñanza en su palabra que deberíamos de aprender a amar, que deberíamos de aprender a amar al prójimo como a ti mismo. Y yo no sé si lo hemos hecho. Yo no sé si verdaderamente nos hemos preocupado por los hermanos. Y esto no estoy hablando de que usted debería, de que cada vez que el hermano se vaya tiene que ir a agarrarlo de su casa y traerlo con pincitas. Eso no estoy diciendo, sino hacer una oración por ellos. O le puede uno llamar. Yo no sé si lo hemos hecho, si nos hemos tomado esa calma de llamarle al hermano. No sabemos la situación por la que está pasando. Muchas de las veces preferimos solamente criticar antes de actuar. Mire que vamos a ir a la primera escritura. Ahora vamos a empezar hacia la izquierda y vamos a ir al libro de Daniel. Precisamente mi hermano Mario predicaba el viernes acerca de eso. Daniel 6, del 14 al 23. Daniel 6, 14 al 23.
¿Lo tenemos, iglesia? El 14 dice así en el nombre de Jesús. Al oír estas palabras el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel hasta la puesta del sol. Estuvo buscando la manera de librarlo. 15. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: reconoce, oh rey, que es ley de los medos y de Persa, que ningún mandamiento o edicto que el rey ha establecido puede ser revocado. 16. El rey entonces dio orden que trajesen a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. 17. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso, y el rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiese cambiar de la ordenanza en cuanto a Daniel. 18. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante el rey y se le fue el sueño. 19. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. 20. Y acercándose al foso gritó a Daniel, diciendo con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. 22. Mi Dios envió a su ángel que cerrara la boca de los leones y no me ha hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Primeramente vemos que Daniel, desde que el momento en que fue tomado por los babilonios, ¿verdad? Por el rey Nabucodonosor, vemos que lo tomaron a tomaron a Jerusalén. Cuando el rey Nabucodonosor estaba como rey, que había tomado al pueblo del Señor, vemos que se establece ahí. Pero hay algo que me llamaba mucho la atención, que cuando el rey Darío toma a los babilonios, era un ejército que había durado por más de 40 años, había reinado. Pero él se dice que pareció bien poner a Daniel sobre todos, porque la escritura enseña que dice que había un espíritu superior a ellos. Vemos que Daniel se había consagrado para el Señor, y el Señor respalda precisamente cuando el pueblo se consagra para el Señor. En esta ocasión vemos a Daniel, que era el segundo del rey, que estaba sobre todos. Y al rey le plació esto, pero yo decía, bueno, ¿cómo es que el rey dijo que lo pondría o que estaría ahí como superior a todos? Él no le hubiera podido importar. Él hubiera dicho, bueno, pues que se lo coman los leones, al final de cuentas yo soy el rey, pude vencer a los babilonios, un ejército muy grande, mas sin embargo, había algo bien importante y me llama la atención el 14, cuando dice, al oír estas palabras, dice que se entristeció mucho y trató de librar a Daniel. Aunque no encontramos que lo amaba, por sus actos vemos cómo el rey se preocupó por Daniel. A veces las palabras o las muchas palabras que decimos reflejan con nuestros hechos, o matamos esas palabras que decimos que amamos, pero con nuestros hechos decimos lo contrario. Vemos que en la Biblia no dice que el rey lo amaba mucho, pero vemos cuánto se preocupó, se le fue el sueño, trató de librar a Daniel, ayunó, buscó la manera, se paró muy de mañana para ver a si Daniel, yo me imagino que él tenía esa esperanza de que Daniel estaría vivo. Yo como miro que está escrito en la escritura, yo me metía en el papel o busqué la manera de cómo, o en las escrituras, cómo el rey se sintió en ese momento.
miró que ya no había ninguna opción de cómo librar a Daniel. Mas sin embargo, él sabía perfectamente que pues, tal vez el Señor lo podía librar, porque él como que tenía esa esperanza. Si usted se da cuenta, dice, él no creía, y eso me llamaba mucho la atención, porque él no creía en el Dios que creía Daniel. Él siempre se refiere al Dios que tú tanto le sirves, ni siquiera dice nuestro Dios. Él era un medo, él no era ni siquiera era un judío ni nada, era un medo, era de los persas. Entonces, mas sin embargo, no conocía al Señor, pero sí se afligió en su corazón. Le dolió todo lo que estaba pasando con Daniel. Eso demuestra cuánta intención, cuánto era su buena intención con Daniel, el amor que le tenía. Aparte, él no lo conocía, hace no mucho habían sido conquistados por los persas. La escritura no dice cuánto tiempo había pasado, pero yo me imagino que en cuanto el rey conquistó, no me imagino que pasaron años para que empezara a ordenar al pueblo, sino en ese momento empezó a ordenar. Pero más sin embargo, vemos que a Darío, que era el rey, empieza a ordenar a Daniel, y cuando Daniel le dice que lo van a echar al foso de los leones, él empieza a batallar con eso que sentía por Daniel. Por eso decía que aunque él no le conocía al Señor, él estaba amando a Daniel en los actos que estaba haciendo. Es triste darnos cuenta que decimos conocer al Señor, pero no amamos a nuestros propios hermanos. Si no amamos a nuestros propios hermanos, menos vamos a sentir amor por el prójimo que no conoce del Señor. Y esto es algo que a mí me llamaba mucho la atención, cómo el rey, siendo rey, él pudo haber dicho, yo soy el rey. Yo conquisté a los babilonios. Yo pude derrocar este grande ejército. Mas, sin embargo, no había clases sociales ahí. Sabía que Daniel era alguien importante. Sabemos que el Señor siempre lo respaldó, sí, pero también nos damos cuenta que el rey también puso su granito de arena, como decimos, ¿verdad? Vemos que él desde que se dio cuenta que Daniel a dónde iba a ir a parar, él no quiso comer, él no quiso escuchar instrumento, como dice la versión 60. Él solamente, yo no sé si alguna vez ha llegado usted a sentir alguna aflicción. Yo me imagino que sí. Yo creo que a esta altura usted me dice, no hermano, ya ahora ya pues se lo dejo al Señor. Y es cierto, ¿verdad? Pero en alguna ocasión, antes de convertirse, en alguna ocasión llegó a sentir aflicción. Y es cierto que se le va el sueño. ¿Usted que lo llegó a vivir? Yo me imagino que sí. Ahora me va a decir, bueno, sí, hermano, ya ahora las cosas cambian porque tengo un refugio. Y gloria a Dios que tenemos ese refugio, ¿verdad? Pero ahora nos damos cuenta que este rey no conocía al Señor, mas sin embargo estaba tan preocupado que él no quería ver que Daniel terminara como terminaría. O como ellos, los que lo pensaban echar, los atrapas, lo pensaban echar ahí, pensaba que tal vez quedaría. Pero yo me imagino esa batalla que el rey tuvo en esa noche, de esas noches que se te hacen eternas. Yo me imagino que él ya quería que amaneciera para ir, porque dice la escritura que se levantó muy de temprano, cuando rayaba el alba, para ver. Y llega y dice que le grita con una voz triste, angustiado. Yo no puedo imaginar cómo él se sintió después de que Daniel le contestó. Dice la escritura que se alegró mucho, pero yo me imagino que rápido dio la orden que lo sacaran. Eso demuestra, hermanos, el grande amor que sentía por Daniel. Que él trató de hacer lo que tuviera que hacer, aunque cuando él se dio cuenta que no podía hacer nada, si se da cuenta, en el capítulo, aquí mismo, en el 15, dice que cuando ellos lo echaron, en el 14, dice que primero él lo quiso librar, pero en el 15 hasta pareciera que lo bendice. Dice, al Dios que tú constantemente le sirves, Él te librará, o Él te libre, dependió la versión que tenga. ¿Sabe que parecía que lo estaba bendiciendo? Tenía esa esperanza. Él creía, y aunque no creía en ese Dios, bueno, siempre había un propósito. Yo no sé si después se convirtió o no, ¿verdad? Eso no lo sé. Pero más sin embargo nos damos cuenta que él sintió esa preocupación por Daniel. Él siempre trató de que Daniel, y le digo, y no lo conocía. Todavía en el rey Nabucodonosor hizo el milagro, le adivinó lo que él había soñado. Vemos que en el rey Nabucodonosor, pero en el rey Darío,
No había acontecido ningún milagro, al menos no lo registra la Biblia. Pero más sin embargo, el Señor respalda, vemos las dos cosas. El Señor respalda a Daniel, porque el Señor siempre respalda a aquel que obedece, pero también vemos que el rey trata de librar a Daniel. Y obviamente que sabemos que es obra del Señor. Nos damos cuenta que por esto, hermanos, debemos de amar a nuestros semejantes. Porque la Biblia nos lo enseña. Y no es que si quiero, es que si somos cristianos, es un mandamiento del Señor. No es que si me gusta, no es que si el hermano me cae bien o no. Es que deberíamos de empezar a trabajar. Si verdaderamente amamos al Señor, no deberíamos de dar cavidad a que entre la envidia en nuestro corazón. Gloria a Dios si el hermano o la hermana tienen buen carro, buena casa, si el Señor los está usando, gloria a Dios. Alegrarnos por eso. Pero a veces hasta sentimos eso de que, oh, el hermano hace mucho en la iglesia o donde quiera que está. Bueno, hermano, pues si él lo hace y si es de parte del Señor, gloria a Dios. No deberíamos de tener un mal sentir por eso. Eso es envidia y eso al Señor no le gusta nada en lo más mínimo. Por eso nosotros como cristianos jamás deberíamos de sentir algo semejante a eso. Porque el Señor está mirando todo. Y hay de aquel que se meta con el pueblo del Señor. Porque el Señor siempre está respaldando a su pueblo. Pero nosotros deberíamos de cada día, hermanos, cuando leemos la palabra, empezar a meditar precisamente nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo o hacia dónde vamos? Si verdaderamente hay un mal sentir, ¿por qué no lo reprendemos en el nombre de Jesús? ¿Por qué no lo guardamos y lo dejamos crecer a que se haga un gigante? ¿Por qué no rechazarlo en ese momento? ¿Lo has llegado a sentir? Quizás lo estás sintiendo. No es de parte del Señor. Reprendámonos en el nombre de Jesús y tratémonos de sujetar como la Escritura nos dice. Lastimosamente en este rey, o vemos en este rey, que hay un gran ejemplo que él no conocía al Señor, mas sin embargo, hace cosas que nos puede enseñar mucho a nosotros. Obviamente si lo queremos mirar. Si queremos cegar nuestro entendimiento, nunca lo vamos a entender. Pero si estamos dispuestos a querer aprender cada día, sé que el Señor nos puede cambiar nuestro corazón. Solo es cuestión de decisión. El amar es si tú decides amar. El amar no es que el Señor te va a poner que tienes que amar obligatoriamente, no, el Señor te da la opción. Pero solo acordémonos que es parte de un mandamiento que el Señor ha establecido al pueblo que verdaderamente le quiere seguir. Por eso les decía que en esta ocasión no es el amar hacia tu esposa o hacia tu esposo, hacia tus hijos, porque es muy común que todo el mundo va a decir que sí, y es normal. Pero hacia el prójimo, y usted miramos el más grande ejemplo del mismo Señor que murió por todos. No solo lo hizo solamente por ese pueblo que estaba en ese momento o los que había conocido, sino aún por los que habían de venir, aún por usted y yo, que después de 2000 años aparecimos, el Señor lo hizo por usted y por mí. Eso nos debería de dar una gran enseñanza lo que el Señor nos está dando. Pero es cuestión de que nosotros queramos seguir adelante. Vamos a ir a una escritura más. Y ahora os voy a invitar a que vayamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 18. Vamos a leer del versículo del 1 al 4. Primera de Samuel, 18, del 1 al 4. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así en el nombre de Jesús del 1. Y aconteció que cuando él acababa de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Y Jonatán lo amó como a sí mismo. 2. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. 3. Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. 4. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David
con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Vemos, ¿verdad? O la mayoría conocemos acerca de que después de que David derrota al Goliat, ¿verdad? Vemos que ahí lo tiene Saúl y lo pone ahí como uno de digamos como su mano derecha. Y lo tiene ahí, pero vemos que más adelante empieza a sentir celos. Pero en esta ocasión vemos el amor de Jonatán. Desde el momento en que desde el momento en que Jonatán y David empezaron a tener esa comunión, hicieron un pacto. Jonatán dice que lo amó como a sí mismo. Pero a veces, como le decía al principio, el puro decir yo los amo va más allá del puro que salga de mis labios, sino las acciones. Si Jonatán dijo que amaba a David, eso quiere decir que debería de hacer algo por él. Porque si no lo amaba, solamente se le ocurrió decir en ese momento, porque sintió gusto, porque creyó que quizás lo podía amar. Bueno, pues vamos a ver si verdaderamente la Escritura nos enseña que sí lo amaba o que solamente se lo dijo de labios, porque en ese momento sintió ese buen sentir de, bueno, le voy a decir que lo amo para hacerlo sentir bien por la grande victoria que nos dio y hacerlo sentir bien. Si no, vemos que no es así. La Escritura nos enseña que Jonatán hizo algo más. Jonatán siempre, en más de una ocasión, libró a David de la mano del mismo Saúl, porque Saúl sintió celos del mismo David. Y aunque Saúl ya sabía que David había sido ungido por el Señor, nunca lo reconoció. Y eso es lamentable, que el pueblo del Señor no reconozca cuando está mal. Porque al igual que Saúl, puede pasar que se pierda. Es lo que enseña. Mire, vamos a ir más adelante para entender un poco más adelante. Vamos a ir aquí mismo a Samuel. A Samuel 20. Vamos a leer Samuel capítulo 20 del 30 al 33. Después de que Saúl intenta matar a David, vemos cómo Jonatán lo empieza a librar. Vamos a ver lo que dice el 20 del 30 al 33. ¿Lo tenemos? Dice así el 30 en el nombre de Jesús. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? 31. Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino será establecido. Ahora pues manda a traerlo, porque ciertamente ha de morir. Es ahí donde ya vemos que Saúl está dispuesto, ¿verdad? Que no hay otra más que matar al rey, al que ya había sido ungido como rey. Pero él siente esos celos, esa envidia. Eso es lo que no deberíamos de dejar entrar a nuestros corazones. Él enseña, o la Escritura nos enseña, que estaba dispuesto a matar al ungido del Señor. No había sido grande idea del pueblo que habían de ungir a David, sino el mismo Señor le había dicho a Samuel que fuera y ungiera al hijo de Isaí, y fue justamente a David. Pero Jonatán había hecho un grande pacto con él. Si usted puede leer todo el capítulo, se dará cuenta que en más de una ocasión los mira llorar, los mira sentirse el uno por el otro, que verdaderamente se amaban. En este caso, si usted se da cuenta, en el 32 dice: pero Jonatán respondiendo, aquí mismo en el 32 dice: pero Jonatán respondiendo a su padre Saúl le dijo: ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? En el 33 dice: entonces le arrojó la lanza para matarlo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Era de la única manera. Ellos ya habían hablado acerca de cómo sería saber si su papá Saúl quería matar a David o no. Y hacen
un tipo de pacto y le dice cuál va a ser la señal y empiezan a trabajar en eso. Brínquese un poquito al 41 y 42 para entender un poco más. Aquí mismo del 20, 41 y 42. Dice así en el nombre de Jesús el 41. Cuando el muchacho se fue, David se levantó del lado del sur y cayendo rostro en tierra, se postró 3 veces y besaron el uno al otro y lloraron juntos. Pero David lloró más. 42. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo: el Señor esté entre tú y yo, y entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. David se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Hicieron un tipo de pacto que ellos no respetaron, pero la Escritura siempre habla o nos habla de cómo Jonatán siempre trató de librar a David de su padre. Y usted, le digo, puede leer todo para que vaya entendiendo y se dará cuenta que siempre el Señor, como ungió a David, no iba a permitir que Saúl, aunque también Saúl había sido ungido por el Señor, pero que ya Saúl había desobedecido, siempre había alguien o siempre va a haber alguien que si tú y yo no queremos hacer lo que el Señor nos ha mandado, el Señor siempre va a levantar a alguien y siempre habrá un corazón disponible a servirle al Señor. En esta ocasión nos damos cuenta que precisamente, ¿por qué no Jonatán, sabiendo y dándose cuenta que él podía agarrar el reino, porque a él le pertenecía? Mas sin embargo, como leímos la Escritura, es que cuando verdaderamente amas a alguien, no existe la envidia. Él pudo haber dicho: bueno, pues yo me quedo con el reino. Es cierto que muera David y yo me quedo como rey. Mas sin embargo, él siempre dijo: yo seré el segundo de ti. Pero él no anhelaba algo más que ser el rey, sino él conocía perfectamente quién lo había ungido, que era el mismo Dios. No había otro. Entonces prefirió respetar la ley de Dios que lo que su propio padre le ordenaba, que quería que aniquilaran a David. Esto no es cuestión de que, es que si estaba mejor que él hubiera sido el rey. No es así. Si ya el Señor lo había establecido de esa manera, así sería. Porque lo que el Señor pone o lo que el Señor da, nadie lo puede quitar. Esto es así, hermanos. No es cuestión de que el pueblo lo hubiera escogido. Fue el mismo Dios. Y Jonatán se apegó más a lo que el Señor decía que a lo que su padre le decía. Si nos damos cuenta cómo Jonatán lo libró de una y otra manera, es porque el Señor también le había hecho el sentir. Y porque el Señor siempre va a trabajar en un corazón que esté dispuesto y sea humilde y quiera hacer la voluntad del Señor. Porque para eso ha sido traído. No fuimos traídos por buenos. Yo sé que vivimos una vida diferente cada uno de nosotros. Pero siempre y cuando queramos cambiar, el Señor está dispuesto a cambiarnos, pero si nosotros queremos. Muchas de las veces nos aferramos a cosas o algo que no es del Señor, pero a veces nuestro propio sentir queremos hacer las cosas así como nosotros queremos. Esto no es así. Si nos aferramos a lo que dice la Biblia, el Señor nos va a respaldar. En esta ocasión vemos a un David que siempre fue respaldado en este pasaje, ¿verdad? Cuando Saúl lo persiguió, el Señor siempre lo libró, pero siempre usó a alguien. Siempre usó a Jonatán en este pasaje bíblico para poderlo librar de su mismo padre. Aunque su padre le decía que se lo tenía que entregar, él siempre buscó la manera de llevarlo a un lugar donde no pudiera ser derrotado por su propio padre. Vamos a darle lectura al último capítulo. Brínquese un poco más ahora, aquí mismo en 1 Samuel 23, y con esta finalizamos. Del 16 al 17. Primera de Samuel 23, del 16 al 17. Amén. Dice así en el nombre de Jesús el 16. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David, a Orez, y le fortaleció en Dios. 17. Y le dijo: no temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará,
y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Saúl, mi padre, también sabe esto. Fíjense bien que Jonatán sabía perfectamente que él podía ser rey, mas sin embargo, como sabía que el Señor había ordenado a David, él prefirió quedarse como segundo. Y ahí no existe la envidia. Él siempre lo sacó, él siempre trató de sacarlo del mal de su propio padre. Pero él sabía que había una bendición después. Y usted sigue leyendo, nos vemos más adelante que David se acordó de Jonatán, aunque Jonatán ya estaba muerto. Más adelante nos damos cuenta que él se acordó de Jonatán, de la descendencia de Jonatán. Si usted ha leído la palabra, usted sabe perfectamente que sí. Y si no, lo invito a que siga leyendo, y ese pacto quedó entre ellos. Pero el amor también estuvo siempre entre ellos, porque así como se acordó uno del otro, el otro le correspondió. Es ahí el verdadero amor. Cuando Jonatán va y lo visita, fíjese algo bien importante, dice que fue y lo fortaleció en Dios. Y es ahí que fue y lo fortaleció. Quizás hoy tú tienes un amigo, conoces a alguien y le puedes fortalecer con un aliento de palabra, con la misma palabra que el Señor nos ha dado, ese aliento de vida. Tú puedes llevar aliento de vida a aquel que no conoce al Señor. Ese amor lo podemos hacer si nosotros queremos. Quizás a nuestro familiar, a un amigo, compañero de trabajo, tú puedes fortalecerlo con la misma palabra de Dios, no con tus propias ideas, sino con lo que la Biblia explica. Y verás que no serás tú quien cambie la vida de los demás, sino será la palabra del Señor, porque esa no tiene vencimiento, esa está viva por los siglos de los siglos y jamás será derrotada, porque no hay otro Dios que hable como habla al Dios que tú y yo le sirvemos. Gloria a Dios, aleluya. Este es el mensaje del día de hoy, hermanos. Si alguien tiene peticiones, háganlas pasar para enfrente, y si no, pues vamos a orar de todas maneras para poder seguir y nunca olvidarnos que hay un Dios que nos ha hecho un grande llamado para seguir perseverando en su palabra y para poder compartir su palabra, y principalmente para vivirla usted y yo, que decimos conocer al Señor. Amén.